¿Qué pasa con el presidente de Estados Unidos? Se levanta un día en Long Island, Nueva York, y anuncia que va a convertir uno de los puntos más estratégicos del planeta en territorio estadounidense, aunque ese punto no le pertenece. Bienvenidos, vamos a analizar con calma y sin adornos una declaración que, si se toma al pie de la letra, reescribe las reglas del derecho internacional marítimo en menos de 30 segundos. Durante un discurso centrado en la lucha contra el crimen en Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó: "Muy pronto declararé el estrecho de Hormuz territorio de Estados Unidos". No dio detalles, no explicó el mecanismo jurídico, no mencionó tratados, solo lo dijo, y el mundo una vez más se quedó mirando. Para quienes no lo tienen fresco, el estrecho de Hormuz es ese cuello de botella que separa el Golfo Pérsico del Golfo de Omán. En la costa norte está Irán, en la costa sur Omán. Entre ambos países se reparte la jurisdicción de esas aguas. Aproximadamente el 20% del petróleo y del gas del mundo pasa por ahí. No es un detalle menor, es una de las arterias energéticas del planeta. Ahora bien, Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre ese estrecho, ni la ha tenido nunca. El derecho internacional del mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la práctica histórica de navegación dejan bastante claro que se trata de un paso internacional de tránsito, no de una propiedad norteamericana. Y sin embargo, el presidente Donald Trump lo anunció como si estuviera hablando de Florida. Es como si alguien se asomara a la ventana de su casa y dijera: "A partir de mañana la calle es mía". Técnicamente no es imposible, solo requiere ignorar a todos los vecinos, a la policía y al código de circulación. Pero volvamos a los hechos. Según el propio relato del presidente, desde que comenzó el conflicto con Irán hace aproximadamente 6 meses, Estados Unidos controla el estrecho de Hormuz. Ha desplegado en 2 ocasiones un bloqueo naval en la zona y ha afirmado que mantiene la supremacía sobre el tránsito de las exportaciones de petróleo de la región. Irán, como era de esperarse, no está de acuerdo. El miércoles de esta misma semana, la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico de Irán publicó un mensaje en la red social X que dice: "De forma bastante directa, quien diga que es dueño del estrecho no cambia la realidad. El estrecho de Hormuz permanece bloqueado y no se reabrirá hasta que se acepten las condiciones de Irán". Es decir, mientras Washington habla de territorio, Teherán habla de bloqueo. Y el petróleo, mientras tanto, sigue subiendo de precio en los mercados internacionales. La guerra entre Estados Unidos e Irán y el cierre posterior del estrecho ya han provocado un alza global en los precios de la energía. Cuando el 20% del petróleo mundial se ve afectado, no hay economía que no lo note. Ni en Nueva York, ni en Berlín, ni en Buenos Aires, ni en Yakarta. Ahora, detengámonos un segundo en lo que realmente dijo Donald Trump. Él no afirmó que Estados Unidos iba a negociar una cesión de soberanía. No habló de un tratado con Omán. No mencionó una resolución del Consejo de Seguridad. Dijo simplemente que lo declararía territorio estadounidense. En el lenguaje del derecho internacional, una declaración unilateral de ese tipo no crea soberanía. La soberanía se ejerce, se reconoce o se disputa. No se improvisa en un discurso sobre seguridad interna en Long Island. Y el mismo presidente que ha insistido en que Estados Unidos controla el estrecho desde hace 6 meses, ahora plantea convertirlo en territorio formal. Es como decir: "Ya lo estoy usando, así que ahora lo pongo a mi nombre". Funciona muy bien en una conversación de bar. En el derecho del mar, no tanto. Omán, por su parte, no ha emitido hasta el momento una respuesta pública tan directa como la iraní. Pero el hecho de que comparta jurisdicción sobre la costa sur del estrecho convierte cualquier pretensión unilateral estadounidense en un asunto diplomático de primer orden. No se trata solo de Irán, se trata también de un país que históricamente ha mantenido una política exterior cautelosa y que no suele aceptar imposición de hechos consumados en sus aguas. Algunos analistas podrían argumentar que se trata de simple retórica de campaña o de presión negociadora. Otros verán una señal de que la administración estadounidense está dispuesta a redefinir, por la vía de los hechos, lo que significa el control de rutas marítimas críticas.
Lo que no se puede discutir es que las palabras tienen peso. Cuando un presidente de Estados Unidos afirma que convertirá un estrecho internacional en territorio nacional, el resto del mundo escucha y calcula riesgos. Porque si mañana otro país con capacidad militar decide declarar territorio propio el estrecho de Malaca o el de Gibraltar o el canal de Panamá, el precedente ya estará escrito. Así que volvamos a la cifra que no se puede ignorar. 1 de cada 5 barriles de petróleo que se mueven en el planeta pasan por ahí. Cualquier amenaza de cierre prolongado, cualquier escalada militar, cualquier declaración que aumente la percepción de riesgo se traduce inmediatamente en precios más altos, en inflación importada y en tensiones económicas que no se quedan en Oriente Medio. El presidente Donald Trump ha insistido en que Estados Unidos tiene la supremacía sobre el tránsito de las exportaciones del petróleo de la región. Irán responde que el estrecho permanece bloqueado hasta que se acepten sus condiciones. Entre esas dos afirmaciones existe un vacío. Y en ese vacío se mueven los precios, los mercados y potencialmente los barcos de guerra. No estamos ante una discusión abstracta de derecho internacional, estamos ante una de las rutas comerciales más sensibles del mundo, siendo utilizada como escenario de una disputa de soberanía que, hasta ahora, no se había planteado en estos términos. Declarar territorio de Estados Unidos un paso marítimo que no le pertenece no es un detalle menor, es un cambio de paradigma. Y los paradigmas, cuando se intentan cambiar por declaración, suelen generar resistencia que van mucho más allá del comunicado de prensa. El presidente Donald Trump ha dicho que muy pronto declarará el Estrecho de Hormuz territorio de Estados Unidos. Lo hizo el viernes pasado, en Long Island, en medio de un discurso sobre el crimen. Irán respondió el miércoles, recordando que el estrecho sigue bloqueado. El 20% del petróleo mundial sigue pasando o intentando pasar por ese mismo punto. La pregunta que queda abierta no es solo jurídica, es política y estratégica. ¿Estamos ante una declaración de intenciones que marcará un nuevo capítulo en la proyección de poder estadounidense o ante una frase que con el tiempo se diluirá entre tantas otras? Vamos a otro tema. Si esta mañana abriste el refrigerador y viste una caja de huevo y pensaste que armónico se ve todo, quizás deberías reconsiderarlo. Casi 1.6 millones de cartones de huevo, escucharon bien, han sido retirados del mercado porque podrían estar contaminados con Salmonella enteriditis. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, acaba de clasificar este retiro en su categoría de riesgo más alta, clase 1. Eso significa, en palabras de la propia agencia, una situación en la que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto defectuoso cause consecuencias graves para la salud o incluso la muerte. No es un titular de terror barato, es un aviso oficial. Y vamos a desglosarlo con la seriedad que merece. Midwest Poultry Services, con sede en North Manchester, Indiana, inició el retiro voluntario en julio de este año. La empresa anunció que 1.589.577 cartones de huevos, tanto blancos como marrones de gallinas criadas en jaula, tienen el potencial de estar contaminados con la bacteria Salmonella enteriditis. Esos huevos fueron producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio del 2026. Llevan fecha de venta o de consumo preferente entre el 20 de julio del 2026 y el 17 de agosto del 2026. Aunque se produjeron en Texas, se distribuyeron por varios estados del sur y del suroeste de Arkansas, Luisiana, Mississippi, Nuevo México, Oklahoma y Texas. Entre los puntos de venta se encuentran tiendas Kruger en Texas y Luisiana, tiendas Brookshire Grocery en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Mississippi, además de otros establecimientos minoristas más pequeños. La FDA, en su informe de cumplimiento publicado el miércoles, elevó ese retiro a la categoría clase 1. La agencia ha aclarado, sin embargo, que con frecuencia clasifica un retiro mucho después de que la empresa lo anuncie. Por lo tanto, esta nueva designación no necesariamente debe interpretarse como una ampliación o un cambio.
respecto al retiro inicial. En palabras textuales de la FDA, las empresas suelen iniciar retiros voluntarios y proporcionar declaraciones o notificaciones públicas como parte de su compromiso de proteger a los consumidores, lo que puede ocurrir mucho antes de que la FDA complete su proceso de clasificación y lo publique posteriormente en este informe. Hasta finales de julio, no se habían reportado enfermedades vinculadas a estos huevos. Eso es un alivio, por ahora. Pero la bacteria no suele avisar con antelación. Hablemos de lo que realmente está en juego. La Salmonella enteritidis no es un invitado deseado en ninguna cocina. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, los síntomas de una infección por Salmonella suelen aparecer entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria. Los más comunes son diarrea, fiebre, vómitos y calambres estomacales. La FDA nos recuerda que en Estados Unidos la Salmonella causa aproximadamente 1.35 millones de enfermedades y 420 muertes cada año. No es un dato menor. Las personas que creen haber estado expuestas deben contactar a un profesional de la salud, especialmente si pertenecen a grupos vulnerables, niños pequeños, adultos mayores, embarazadas o personas con síntomas inmunitarios comprometidos, o si los síntomas empeoran. Los signos de alarma incluyen diarrea con sangre o que dura más de 2 días, fiebre superior a los 38,9 grados centígrados o 102 grados Fahrenheit, vómitos frecuentes que impiden retener líquidos, cualquier signo de deshidratación. En los casos más graves, la infección puede derivar en infecciones arteriales, endocarditis, una infección del corazón o artritis. Midwest Poultry Services ya había instado a los consumidores a no consumir estos huevos y a devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso. Esa recomendación sigue vigente. Uno podría pensar, bueno, son solo huevos, los cocino bien y listo. Y sí, la cocción adecuada reduce el riesgo, pero el problema no es solo lo que usted hace en su cocina, es lo que pudo haber ocurrido antes de que el cartón llegara a su refrigerador. Cuando casi 1.6 millones de cartones están involucrados, el margen de error se vuelve estadísticamente inquietante. Pongámoslo en perspectiva. Un retiro de esta magnitud no es cotidiano. Cuando una autoridad sanitaria eleva un producto a clase 1, está diciendo en esencia, esto no es un malestar estomacal pasajero, aquí hay probabilidad real de daño serio. La FDA no clasifica a la ligera. Y aunque la empresa actuó de forma voluntaria, lo cual es positivo, el hecho de que la clasificación oficial llegue semanas después ilustra cómo funciona el sistema. Primero se actúa para proteger al consumidor, luego se formaliza el nivel de riesgo. Ahora bien, ¿qué significa esto para usted si vive en una de las zonas afectadas? Primero, revise las fechas. Si tiene huevos con fecha de venta o consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto del 2026 y fueron adquiridos en los estados mencionados, no los consuma, devuélvalos. Segundo, aunque no se hayan reportado casos hasta finales de julio, la ausencia de reportes no equivale a ausencia de riesgo. Muchas personas con síntomas leves no buscan atención médica y por tanto no se registran. Tercero, la salmonela no distingue entre desayunos elaborados o un simple huevo cocido. Puede estar en el interior del huevo, no solo en la cáscara. Por eso, la recomendación de no consumirlos es tan categórica. Es curioso cómo un alimento tan básico, tan presente en casi todas las cocinas, puede convertirse de la noche a la mañana en objeto de vigilancia sanitaria. Uno compra huevos pensando en el desayuno y termina leyendo boletines de la FDA. La vida moderna tiene estas ironías. Ahora, ¿qué deberían hacer las autoridades y las empresas a partir de ahora? Pues la transparencia es clave. La FDA ha publicado el listado exacto de los productos afectados en su informe de cumplimiento del miércoles. Midwest Poultry Services ha cumplido con su parte al iniciar el retiro y al informar al público. Pero el sistema de vigilancia alimentaria depende también de nosotros, los consumidores. Reportar síntomas, devolver productos sospechosos y seguir las recomendaciones no es paranoia, es participación ciudadana en la seguridad alimentaria. Recordemos las cifras que da la FDA.
1.35 millones de enfermedades y 420 muertes anuales asociadas a salmonela en Estados Unidos. Cada retiro, como este, es un intento de reducir ese número. No se trata de sembrar pánico, se trata de actuar con información precisa. Los huevos son un alimento nutritivo y versátil, pero cuando casi 1.6 millones de cartones están bajo sospecha de contaminación por salmonella enteritis, la precaución deja de ser opcional. Hemos hablado de un retiro masivo iniciado en julio de huevos producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio del 2026, con fechas de consumo que se extienden hasta el 17 de agosto del 2026, distribuidos en varios estados del sur y suroeste de Estados Unidos y elevados por la FDA a la categoría de riesgo más grave. La empresa pidió no consumirlos y devolverlos. La FDA confirmó que existe una probabilidad razonable de daño serio. Los CDC describieron los síntomas y los grupos de mayor riesgo. Ahora la pregunta es para ustedes: ¿revisarán el refrigerador esta noche o confiarán en que ya se habrá solucionado? Dejen su respuesta en los comentarios. Y si este video les resultó útil, compártanlo con alguien que también compre huevos, porque la información, al igual que la salmonela, se propaga. La diferencia es que una salva vidas y la otra las complica. Gracias por acompañarme, cuídense y cuiden lo que coman. Hasta la próxima, esto fue Pulso Político, yo soy Taiki y chao chao.